Hay diagnósticos que se nombran mucho, pero se escuchan poco. Hoy hablamos del trastorno límite de la personalidad, desde la experiencia, no desde la etiqueta, de lo que se siente vivir con emociones intensas, de identidad, de vínculos, y de cómo ponerle palabras a lo que a veces parece imposible de explicar. Un espacio para escuchar sin juicio y recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona intentando vivir mejor. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Prometo Sentir, un espacio donde aprender a reconocerte es el primer acto de amor propio. Hoy tengo una invitada súper especial, una invitada valiente, una mujer soñadora, una mujer muy creativa que nos va a contar su historia el día de hoy. Sofía, muchísimas gracias por dar la invitación. Gracias a ti por querer invitarme a este espacio tan especial. Sofía, antes de iniciar pues como con esto gigante de lo que vamos a hablar hoy, que es mucho sobre temas de salud mental y pues obviamente sobre tu escrito, que lo tengo aquí en mis manos porque es escritora y nos va a contar muchísimo sobre pues su proceso, ¿no? Al escribir este maravilloso libro. Quiero saber sobre ti. Cuéntanos quién es Sofía. Vamos a ver, empezando por el principio, Sofía es una chica de 21 años por el momento, nací en 2004, soy catalana, nací aquí en un pueblo de la provincia de Lérida y tenemos una invitada especial también. Y básicamente yo sé desde muy pequeña que lo que quiero hacer con mi vida es escribir. Lo que pasa es que no lo he tenido claro, como que no lo he percibido como un sueño, como una capacidad que yo tengo, hasta que no cumplí los 18, que fue después de hacer el bachillerato científico. Yo me fui a Holanda y allí conocí a personas, vi lugares que me hicieron darme cuenta de que realmente lo que yo quería hacer con mi vida era escribir. Y Okay. fue a partir de entonces que empecé a ponerme con el tema, a empezar a escribir en el transporte público, a leer más, a intentar crear historias, aunque ya lo llevaba haciendo desde hace muchos años, porque yo en verdad escribo como quien dice antes de saber escribir, porque yo mis primeras historias se las narraba a mi madre y ellas me las iba escribiendo y participaba en concursos de literatura en la escuela, en el instituto, en bachillerato. Ahora sigo participando a nivel nacional en concursos para autores novel. Okay. Y sí, con esto lo que quiero decir es que soy bastante soñadora y me lo quiero trabajar. Ok, ¿a qué edad más o menos fue como que dijiste, este sí realmente es mi sueño? O sea, nos decías que fue como en la universidad, ¿no? Como cuando empezaste a estudiar este... Antes de la universidad, cuando yo me hice un año sabático, como con 18 años, yo me fui a Holanda y fue con un amigo que yo conocí que yo le estaba contando pues mi historia con la escritura, que si yo escribía desde tal edad, que si yo tenía un libro de un novel en una página, la página de Wattpad para escritores amateur, Okay. que si esto, que si aquello, y me dijo, oye, ¿y tú por qué no te dedicas a ser escritora si lo has hecho toda la vida? Y ahí fue como que tuve la revelación de Ujú. alguien me ha mandado este mensaje a través de este personaje que tengo al lado. Ok, me parece muy interesante porque realmente siempre en la vida de uno llega alguien que realmente Sí, dice, oye, tú creo que serías muy buena haciendo X o Y cosa. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún sí, momento de la vida. Y así mismo encontramos como de verdad algo que nos apasione mucho hacer. Entonces, súper que digamos que esto haya pasado también contigo. Tengo una pregunta también súper importante para ti, es el tema de dónde naciste, cuáles son, o sea, tus padres, cuéntame un poquitico sobre tu historia. yo nací en Igualada, pero como he dicho, me crié en un pueblo de la provincia de Lérida, en Cervera. Mi madre es de aquí, es española, y mi padre es colombiano. Crecí en un entorno familiar un poquito inestable, pero gracias a Dios mi madre siempre ha estado ahí para mí. Ha sido el mejor apoyo que he podido tener y ha sido gracias a ella que he podido seguir adelante, como quien dice, medianamente bien. ¿Sabes? Siempre me ha apoyado tanto con el tema de los estudios como en la escritura, como en temas de salud mental, también ha estado muy presente. Y ya sea por parte de la familia de mi madre como por la de mi padre, siempre han estado como muy pendientes de cómo estaba yo, a pesar de que mi padre en sí no estuviera tan presente, por así decirlo. Ok, o sea, siempre, obviamente, el apoyo, tu red de apoyo, valga las redundancias, fueron, o sea, tanto tu familia por parte de tu mamá como la de tu papá. Efectivamente. Ok, perfecto. Sofi, quisiera que nos adentráramos un poquito a hablar y reconocer el diagnóstico clínico que tienes, pues para que lo compartamos con las demás personas, que sé que pues va a haber audiencia que se va a sentir muy identificado de pronto con tu historia.
y pues obviamente sacar lo mejor de esto, porque siento que estamos muy limitados como sociedad a pensar o a reconocer de que solamente hay 2 o 3 diagnósticos clínicos y pare de contar. O sea, más allá de ahí no hay nada más. Entonces sí quisiera que habláramos un poquito sobre esto, qué diagnóstico tienes, cuéntanos, ¿hace cuánto? Claro, yo no tengo ningún problema. Yo tengo un trastorno límite de personalidad, me lo diagnosticaron con 18, hace ya 3 años. Y bueno, la verdad lo llevo, voy progresando, voy progresando. Ahora es cuando noto un mayor progreso porque, bueno, estoy siguiendo una línea terapéutica bastante marcada, tanto con psicología como con psiquiatría, además de otros apoyos que hay por parte de la sanidad pública. Y es lo que te digo también, ahora como soy más madura, por así decirlo, ya no estoy ni en la infancia ni en la adolescencia, em, veo como una red de apoyo más estable, sé quién me puede ayudar, sé quién no, sé con quién puedo contar y bien, se podría decir que progreso adecuadamente. Eso está muy bien, reconocer de alguna manera pues cuál es como esa red de apoyo que tenemos y pues obviamente quiénes son como los que en esos momentos de crisis, por decirlo de alguna manera, nos rescatan, ¿no? O sea, como que vuelven y nos ponen nuevamente como en la posición inicial. Entonces está bien que eso, que aprendamos a reconocer esa red de apoyo que tenemos, justamente para eso, para apoyarnos en ellos en estos procesos. ¿Cómo haces tú para encajar una cosa con otra? Lo que es tu diagnóstico, que ya sabemos que es trastorno límite de la personalidad, junto pues con el tema de la escritura. O sea, ¿de qué manera tú ves que esto compensa una cosa a la otra? O sea, ¿cómo te Mm, ayuda la escritura a este proceso? sí, yo creo que se ayudan mutuamente en sí, porque yo creo que la escritura me ayuda a liberar de alguna manera toda esa maraña de sentimientos y de emociones que te pueden venir como un huracán de repente, como pasa muchas veces con el TLP. Y con los sentimientos de vacío como para encontrar las palabras para aquello que no sabes descifrar y a la vez el tener TLP veo las cosas de una manera como mucho más sensible y eso me ayuda a poder escribir mejor, poder encontrar más palabras, más maneras de decir las cosas, más formas de como interpretar lo que es la vida cotidiana o las experiencias que nos pasan o la naturaleza o los sentimientos, las personas. Yo creo que se complementan, no por decir que sea espectacular tener TLP, sino porque no todo es malo. O sea, Ujú. sí que hay esa parte de que esa intensidad te afecta en los malos momentos, pero en los buenos también puede ser como una gran salvación en Ok. sí. Me gustaría que, pues antes de que continuáramos, nos cuentes qué es trastorno límite de la personalidad. Vale, el trastorno límite de la personalidad, de la manera en que yo lo vivo, es que tengo muchas subidas y bajadas en el estado de ánimo a lo largo del día. No es algo que me dure meses, sino que es algo que puede llevarme al cabo de media hora, estar feliz, luego triste, luego 5 minutos y estoy rabiando, enfadada, luego a la media hora se me pasa y vuelvo a estar de risas como también se combina con muchos sentimientos como de vacío, que es un vacío pero que a la vez está lleno, no sé si me explico, es como hay tantas cosas ahí de trasfondo que se hacen sombra unas a otras y no las sé descifrar. Además, acompaña con muchos sentimientos de miedo al abandono. Hay muchos miedos de perder a personas queridas y con eso viene mucho también el autosabotaje, como mucha frustración también dentro del TLP. Ok. ¿Y de qué manera okay. ¿Y de qué manera esa red de apoyo se ha involucrado de una manera permanente en tu vida? La red de apoyo, lo que ha hecho mi familia básicamente es que con el tiempo ha aprendido a ver cuáles son los signos de, vale, estoy bien, puedo hablar con ella, no puedo hablar con ella, qué es lo que necesita escuchar algo, necesita calma, necesita silencio, necesita soledad, que la acompañen. Saben también cuál es el momento en el que yo necesito saber que puedo contar con ellos y básicamente es eso, me acompañan en mi día a día. Yo tengo unos contactos de emergencia que son mi madre, mi hermana y mi tía, porque son los tres con los que puedo contar más de forma más efectiva si tengo alguna crisis, por ejemplo, y ellos siempre van a estar pendientes de mí, o sea, no están pendientes de mí 24 horas, pero sé que si los necesito los puedo tener ahí a mi lado. Ok. Es importante también que aprendamos a reconocer que
sí o sí, o sea, independientemente de que tengamos un diagnóstico clínico, sí o sí, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, con frustración o lo que sea, es importante saber cuál es nuestra red de apoyo, o sea, no necesariamente o no específicamente por tener un diagnóstico clínico. O sea, es importante resaltarlo porque muchas veces, como hay tanta desinformación, pues a través de todo esto de la salud mental y demás, sí es importante que aprendamos a reconocer cuáles son esos contactos de emergencia para cuando pues yo entro en crisis, poder llamar, poder hacer esa llamada y decir, yo sé esta persona cómo puede en este momento ayudarme, cómo me puede respaldar, cómo me puede orientar, cómo me puede guiar. Sí, y sobre todo también creo que es importante como hacer un poco de ejercicio de introspección para conocerse a uno mismo, para saber cuáles son las señales de, vale, estoy en este punto, sé que necesito seguir como estos protocolos porque si no se me va a ir del camino. Es decir, vale, yo estoy mal, ¿qué necesito? Necesito salir de casa, necesito quedarme en casa, necesito hacer algo creativo, algo sensorial. Es como muy importante el saber qué es lo que tú necesitas antes de pedirle a alguien que te ayude, porque esa persona al fin y al cabo sí que va a ser un respaldo, pero no va a ser un salvador, no Sí. se va a sacrificar por ti tampoco. Y que también obviamente no estás sintiendo lo que tú estás sintiendo en ese momento de crisis. Entonces acá hay dos cosas súper importantes. La primera es la persona que tiene este diagnóstico, que padece este diagnóstico, que no vamos a hablar acá de etiquetas, lo estamos hablando abiertamente y libremente, con el fin de informar, porque sí siento que a nivel social hay una desinformación increíble referente pues obviamente a los diagnósticos. Pero entonces tenemos dos cosas. La primera, el paciente, y la segunda, en la red de apoyo. Entonces, ¿cómo yo como mamá, como prima, como tía, como bueno, cómo puedo yo ayudar a esa persona? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo indagar, investigar y saber como qué significado y qué trasfondo tiene el diagnóstico como tal? O sea, saber cómo yo puedo ayudar a esa persona, cómo yo puedo orientarla y guiarla en esos momentos de crisis. Saber que si yo soy un contacto de emergencia, tengo que estar yo preparada o preparado para poder recibir esa llamada y decir de qué manera yo la voy a ayudar y la voy a orientar. Que yo pienso que eso también es información obviamente de las personas para poder ayudar y orientar, pero también siento que es el tiempo. O sea, siento que esto es un proceso, tanto para el paciente como para las personas que lo rodean, ¿no? Entonces... Sí, yo llevo desde los 13, 14 años yendo a psicología, empecé por psicología privada, luego ya me pasé a la seguridad social, psiquiatría, todo esto de menores, luego ya pasé a la de adultos y es ahora que mi madre aprende a ver mis señales, después de tantos años, van a ser casi ya 10 años y ahora está empezando a ver señales de cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy enfadada, cuando me ha molestado algo y ve cómo me afectan las cosas en verdad, que me lo tomo como muy a personal, que me siento como frustrada con las cosas que hago, con las cosas que no me salen. Al final todo es un proceso no solo para ti, sino también para la gente de tu entorno, porque es tanto tú que te tienes que descubrir a ti mismo como ellos que te tienen que redescubrir, por decirlo de alguna manera. Sí, y lo que tú dices es, o sea, es muy valioso, pero también como paciente debes hablarlo, debes exteriorizarlo para que así mismo las personas empiecen obviamente a informarse, porque muchas veces lo ven como algo deportivo, o sea, como que si ella no se levanta de la cama es porque es perezosa, o porque no quiere, o porque es un antisocial, porque lo he escuchado. Entonces está bien, digamos, informar, o sea, de una manera literalmente consciente la situación, y por eso pues hoy tenemos esta hermosura acá en este set maravilloso, compartiéndonos su historia. Vale, Sofía, ahora quiero que hablemos un poquito más sobre el proceso creativo del libro. O sea, cuéntame qué fue lo que te inspiró a hacerlo, a sentarte y a hacer como ese proceso de escritura. En verdad el libro nació de la nada, porque fue que la revelación esta que yo tuve, que te conté, fue cuando empecé a escribir, fue un proceso como de año y medio, 2 años, en los que yo estuve como recopilando poemas, hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, pues, ¿por qué no publico? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no me puede salir bien? Y fue entonces que yo me senté en un día, una semana, a recopilar todos los poemas, ponerlos en un folio en el ordenador, en ponerlo todo bien ordenado para mandar editoriales, empecé a mandar correos editoriales y fue a partir de ahí que nació el libro. Quiero decir, yo no escribía para publicar directamente, sino que escribía para
para mejorar, para expresarme, para dejar salir todo lo que llevaba dentro. De esta manera lo que conseguí es que este poemario, Noches de Luna Roja, es algo muy sincero y muy puro para mí, porque es mi esencia, es cómo me siento yo realmente. Ok, es como una historia, ¿no? Es una Sí, historia contada, pues a través obviamente de letras, pero es una historia tuya, o sea, una historia que te pasó a exacto. ti, es como tu vida, por decirlo de alguna manera, Sí, momentos de tu vida, por decirlo de alguna manera, efectivamente, ok. sí. ¿Y de qué manera haces como este match, este conjunto entre las dos cosas? O sea, Mm, en el momento en el que tú te sentabas a escribir, ¿sí? ¿lo hacías en qué momentos? ¿En qué momentos? Cuando me venían flashes. Ok. Me venían flashes. Era literalmente me vienen las musas a mí Ujú. o el necesito atrapar yo las musas y poder decir yo lo que necesito decir. Ok. Entonces, yo siempre llevo encima mi libreta de tanto de poemas como de ideas para historias y pues siempre que se me ocurría algo lo anotaba, luego llegaba a casa, lo continuaba, lo completaba y de vez en cuando pues era que lo iba pasando al Al documento, ordenador, al ¿no? ordenador, sí. Ok, ¿cuánto tiempo se demoró esto? ¿Cuánto tiempo duró pues el proceso de que la editorial te dijera, oye, mira, si me gusta, lo vamos a sacar? Pues vea, entre que primero escribir lo que fueron entre año y medio, 2 años. Ujú, Luego que me aceptaran en la editorial, que fue como una semana, fue muy rápido y la ujú. verdad es que estuve muy sorprendida y bueno, y luego fue un proceso como de 6 meses para poder tenerlo en mis manos entre la edición, portada, la impresión, luego revisar que todos los ejemplares estuvieran bien, la reimpresión de los ejemplares que no salieron bien y sí, 2 años y medio más o menos. Ok. Y para, En total, ok. desde escribirlo. ¿Y para ti escribir fue terapéutico? ¿Fue de ayuda, de aporte para ti misma en los momentos en los que de pronto entrabas en crisis, lo veías como ese salvavidas? Sí, para mí fue muy terapéutico. Yo encuentro que cualquier cosa que tenga que ver con el arte es muy terapéutico porque te hace sacar todo lo que llevas dentro, ya sea de una forma más visual, ya sea con letras, con danza, con pintura, con construcción, con escultura, con lo que sea. Encuentro que en el arte hay ese sentimiento de lo que uno lleva dentro. Ujú. Y es por eso que creo que es muy, muy, muy Es como terapéutico. esa salida, es como ese escape, ¿no? Exacto, sí. Que a veces, a uno muchas veces le cuesta mucho exteriorizar lo que siente Exacto, normalmente. sí. Ahora, pues creo que el hacer este tipo de análisis, lo que tú dices en tu Mm, vida, decir qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, qué es lo que de pronto me saca un poco como de esos escenarios turbios que en algún momento de nuestra vida pues pasamos, ¿no? Entonces, así como para algunas personas es la danza, para otras personas el teatro, sí, para algunas personas son más visuales, otras más auditivas. Entonces, es el encontrar el punto medio, el equilibrio en mi vida, ¿no? La introspección de la cual pues hablabas tú sí. hace un ratico. Entonces, es muy importante esto. Bueno, Sofía, en este momento me gustaría que nos compartieras de pronto pues lo que ya hablábamos a través de tu historia y demás en este proceso y en este andar, para las personas que de pronto se puedan llegar a sentir identificadas contigo, Mm. un consejo, como esa palabra de aliento, como esa voz de una persona que tiene un diagnóstico clínico, ya lo dijimos, sin etiquetas y sin nada, sino libremente, lo digo porque claramente tú puedes sentir en tu piel lo que muchas personas que están atrás de esta cámara también, Mm, ¿sí? Y que de pronto no han descubierto que tengan ese diagnóstico o que de sí. pronto viven así en el limbo de que todavía no saben qué es un TLP, qué es una depresión, qué es una ansiedad, qué es una bipolaridad afectiva, bueno, yo qué sé. Yo desde que me diagnosticaron el TLP y me dijeron que era un trastorno crónico, yo lo primero que pensé era que no me iba a curar, que iba a estar mal toda la vida. Y lo que aprendí, lo primero que aprendí, lo que estoy aprendiendo ahora mismo, después de ya 3 años con el diagnóstico oficialmente, es que siempre hay una salida. Siempre tienes que buscar la manera en la que tú te puedas sentir cómoda o cómodo, tienes que encontrar tu refugio y si no lo tienes, materializarlo. Tienes que seguir adelante de alguna manera, tienes que encontrar esa manera de poder seguir adelante. Creo que pedir ayuda es el primer paso, sí. Aunque
sea lo más pesado para ti, para la persona a la persona o las personas a las que les voy a pedir ayuda, lo van a hacer encantadas porque si tú confías en ellos como para hacer ese proceso de querer mejorar, de querer estar mejor, ellos van a estar encantados de poder ayudarte. Me encanta, me alegra muchísimo que lo puedas compartir de esa manera en este momento. Bueno, ahora quiero que, Sofi, tú me digas en una palabra, o sea, una palabra que te represente, que tú digas, en este momento, Sofía es, Rojo. ok, y rojo por, Rojo porque rojo es muchas cosas. Tú piensas en el rojo y el rojo puede ser el amor, amor, más que todo, ¿no? amor tierno, también puede ser odio, puede ser seducción, puede ser peligro, puede ser muchas cosas. El rojo tiene varias tonalidades, pero depende de la tonalidad, puede significar una cosa, puede significar otra. El rojo es sí, pero no. Ahora estoy aquí y estoy en el otro extremo. A mí yo creo que me representa el rojo por eso. No por el TLP en sí, No, sino no, porque tu persona, mi tú persona, yo soy una te persona sientes identificada con el rojo. como muy de extremos, por Ujú. así decirlo, y me identifico con el rojo. Y es un color, aparte de que es un color que me encanta, yo me identifico muchísimo con el color rojo, con lo que vendría a significar el rojo. Adentrémonos un poquito a hablar sobre los profesionales en la salud. En este Sí. caso, psicólogo o psiquiatra. ¿Por qué te lo manifiesto y por qué te lo menciono? Porque para mí es importante que la gente también se informe bien, porque obviamente hay mucha desinformación, muchas especulaciones referente al tema farmacológico, que un paciente, te voy a decir más o menos lo que yo he escuchado, ¿vale? Que un paciente, si toma medicación, con el tiempo se va a volver dependiente a esa medicación. Entonces es importante de pronto romper con esos mitos, que la verdad me parecen mitos progresivos, porque siento que lo que hacen es desinformar y realmente no aportan a nada. Y siento que la sociedad en este momento sí necesita saber que la farmacología, yo soy psicóloga, pero estoy a favor de la farmacología. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el paciente no solamente necesita psicoterapia, necesita el proceso con psiquiatría. Entonces, ¿por qué? Porque no es suficiente la Ujú. psicoterapia. No es suficiente tener al paciente en un diván, no es suficiente. Entonces, como psicóloga, si lo digo y lo manifiesto, es importante también tener ese respaldo farmacológico que uno no quisiera que fuera tan así como profesional, como psicólogo, pues teniendo en cuenta que obviamente hay muchos profesionales, o sea, muchos colegas, ¿sí? Psicólogos, que no van como de la mano con esto. No quiero de pronto herir susceptibilidades, pero sí los he visto en el camino, en mi camino como psicóloga, sí los he visto, que lo que hacen es trabajar con medicina alternativa y no está mal. Me gusta obviamente ayudarles a mis pacientes con cosas naturales, con esencias, aceites, de pronto tés naturales, decirles como otras alternativas que nos tengan que ver con farmacología directamente. Pero yo también como profesional tengo que saber que hay qué tipos, ¿no? De diagnósticos que sí se pueden y otros que no. Ujú. Otros que sí o sí necesitan fármacos y pues es indiscutible, ¿no? Y por Sí. eso tiene que haber como esa correlación entre el profesional psicólogo y el psiquiatra en este proceso, por decirlo de Ujú. alguna manera. Entonces, cuéntanos un poquito tú sobre esta experiencia con los dos profesionales. ¿De qué manera los llevas? Sí, a ver, yo tengo que reconocer que no he sido constante ni con el psicólogo ni con el psiquiatra en muchos momentos de mi vida, porque, por ejemplo, yo empecé, como ya he dicho, con 13 años a ir al psicólogo por la privada, luego dejé psicólogo, luego volví a entrar por el público con 16, me derivaron también a psiquiatría, me mandaron un montón de medicación para tener 16 años siendo sin saber siquiera qué diagnóstico tenía, Uh cosa -huh. que por aquel entonces mi madre estaba muy en contra de que yo tomara Medicación. sí, que estaba muy en contra de la farmacología porque me veía muy joven para estar tomando tanto medicamento. Uh -huh. Pero fue luego cuando yo fui creciendo, obtuve mi diagnóstico oficial, Uh -huh. fuimos probando aquí y allí y es ahora que he encontrado a una psiquiatra que de verdad me entiende, Uh que -huh. ve de verdad cuáles son mis debilidades y cuáles son mis puntos fuertes en los que puedo decir, vale, tengo un plan médico correcto, habilitado para mí, que me funciona y del cual no me puedo salir. Uh -huh. Porque también es verdad que yo hubo un momento
momento en el que al irme tan mal la medicación, yo dejé la medicación de golpe, dejé de ir al psicólogo de golpe y me fui del país, te quiero decir. O sea, no, huyendo. Efectivamente, porque sentía que nada me funcionaba. Por eso es ahí que comentaba yo antes que siempre hay que buscar una salida al problema que uno tiene. No se puede salir corriendo y ya está, sino que tienes que encontrar, a lo mejor no es el psicólogo adecuado, a lo mejor no es el psiquiatra adecuado, a lo mejor ni siquiera es el diagnóstico adecuado. Tienes que seguir buscando, seguir indagando tanto en ti misma como en las posibilidades abiertas que tienes. Y por eso pienso que a mi nivel la farmacología me ha funcionado muchísimo, me ha estabilizado mucho. Con el TLP, dormir, tenía muchos problemas de insomnio y ahora no tengo prácticamente ninguno, al revés, duermo demasiado. Ok, eso te ayudó, te funcionó. Puede ser. Sí, la medicación. Pero sí, lo estoy aceptando, pero es parte del proceso. Llegará el momento en el que estaré lo suficientemente bien a nivel psicológico como para poder reducir el farmacológico. Es a eso a lo que me vengo a referir. Es eso, y el estilo de vida, ¿no? La calidad También. de vida, porque eso cambia un montón. Cuando tú ya tienes ese camino trazado, que tú ya sabes con qué te encontraste, que tú ya sabes que más allá de ahí no hay nada más, es eso, y pues obviamente es aprender a vivir con eso. Exacto. Y aprender a vivir es lo que tú dices y manifiestas, reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, aprender a ser como consciente mucho de estas cosas, para que obviamente otras personas a mi alrededor pues puedan, lo que ya mencionábamos del tema de la red de apoyo y demás, de qué manera me pueden apoyar y me pueden orientar y guiar. Es importante también reconocer que es sumamente importante, valga la redundancia, la psicoterapia. O sea, sí o sí, llevada de la mano, ¿no? Que sean las dos, las corrientes que me puedan ayudar a sostener. Entonces, no es el psicólogo, no es el paciente, solamente que son momentos diferentes, ¿sí? O sea, estamos en momentos distintos. Si tú no haces un buen rapport como profesional, yo como profesional no hago un buen rapport, pues mi paciente tal vez no se va a sentir bien conmigo como para continuar en mi terapia, en mi consulta. Pero si yo hago un buen rapport, pues lo que voy a hacer es que mi paciente se sienta cómoda o cómodo al hablar conmigo y quiera volver, ¿sí? Entonces muchas veces no es que sea el psicólogo, sencillamente estamos en momentos diferentes, de pronto tú también, la edad, y de pronto también la edad del psicólogo, todas esas tienen sí hay margen de error en eso, y yo podría decir que sí se siente uno mucho más identificado con unos terapeutas que con otros. Lo digo porque yo también soy paciente y pues eso es algo que sí o sí hay que hablarlo y hay que decirlo. Sí, yo por ejemplo he tenido muchos psiquiatras con los que he chocado mucho precisamente, sobre todo cuando era más joven, cuando rondaba los 16 años, que te he dicho que me ponían tanta medicación y eran hombres adultos ya rozando a la jubilación que, bueno, hacían comentarios a lo mejor un poco fuera de tema, pero bueno. ¿Y un poco despectivos tal vez? Sí, era como, me preguntaban, por ejemplo, ¿y estas emociones tan fuertes que sientes son los días de la regla, los días de la menstruación? Y yo me quedaba con una cara de, ¿cómo le explico sin quitarle los 4 pelos de la calva que le quedan, ¿sabes? ¿Cómo le explico? Sí, claro, obviamente, y con razón, porque es lo que decimos, o sea, es como invalidar lo que estoy sintiendo. Sí. O preguntarle a mi madre, ¿usted se sentía igual a su edad? ¿Qué te va a decir? ¿Te va a decir que sí cuando no sabe lo que yo estoy sintiendo? Claro. Hombre, a ver, entre poco y mucho, veo yo. Por eso le doy mucha importancia también a lo que acabas de decir, de que hay que conectar también a un nivel, no sé si más emocional o racional con el psicólogo, el psiquiatra, porque si no, no vas a tener un buen camino en este sentido. No, y vas a creer que no estás en un buen proceso. Exacto. O sea, vas a pensar que no tiene sentido lo que estás haciendo. Sí. No tiene sentido ir a terapia, no tiene sentido tener una medicación, no tiene sentido absolutamente nada en tu vida. Tras de que ya uno siente eso a flor de piel y con las emociones, como lo hablábamos antes, arriba. Es entonces ahora cuando uno intenta huir, que es lo que me pasó a mí. Y en tu vida, en ese proceso de huir, ¿qué te encontraste? Pues me encontré con la revelación. Fue entonces cuando me fui a Holanda a hacer mi año sabático y mira, pues tuve la flor en el camino y me encontré con esa persona que me hizo ver cuál era mi camino en la vida. Tu objetivo, tu sueño. Exacto. Y ahí estás.
Vale, Sofi, ¿qué parte te costó más escribir del libro? A ver, al ser un poemario eran como trocitos sueltos aquí y allí. Lo que más me costó a lo mejor fueron los poemas que dediqué a mi padre, O porque sea, más fuerte, ¿no? son Es lo los que más más toca. duros, son los Ujú. más duros, sí. Esos serían los que más me costaron, ¿Y sí. qué fue como eso que te enorgulleció? O sea, que tú ya dijiste ya al finalizar, qué orgullo, ¡guau! Sentí, El poder tener el libro en mis manos, el ¿sí? poder tocarlo, el poder decir, es mío, lo he Como decir, escrito yo. materialicé lo que tanto soñé, Sí, pues. sí, 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 literalmente. Es mi sueño, lo tengo aquí, lo puedo tocar, lo tengo en la estantería, voy a hacer cosas con él. Claro. Claro, yo estaba muerta de emoción. Ujú. Sí, sí, yo encantadísima Y el día esto que para lo... decirles que los sueños sí se cumplen, que hay que Sí, perseverar, que hay que trabajar, que hay que obviamente reconocer y hacer conscientes muchas cosas en el proceso, pero ahí vas, ¿no? sí, Y pues obviamente con ganas me imagino que de escribir más, porque yo les digo que este libro es salvación, este libro es realidad, este libro es una historia contada por una mujer maravillosa que cuando te sientas a leerlo es como si uno literalmente, y te lo digo, o sea, de verdad, creo que no te lo había dicho, ya lo leí, te dije que wow, pero es como si uno se metiera en tu cuerpo, como en tu carne, en tu piel, ¿me entiendes? Y en la propia, sí, porque es como que, wow, sí. Lo que que busco de alguna manera es que la es gente eso, se ¿no? sienta identificada, que por Exacto, eso vea como que es un espacio seguro el poder leer mi libro, el que sentirse comprendido al fin y al cabo, exacto, porque son sentirse emociones muy comprendido. extremas Ujú. también. Bueno, yo quiero que leamos dos poemas, Vale, me parecen pues que profundizan un montón con realidades, ¿no? Que nos pasan a diario, y quisiera que tú, pues obviamente, como eres la autora, los leas, nos los compartas, por favor. el primero se titula El bienestar del malestar. Estar bien revolcándote en tu tristeza, encontrar tu bienestar en la seguridad de tu malestar, estar rota, pero conocer tus pedazos y saber cada mensaje malvado que portan. Te permite ahorrarte infortunios, sí, pero no el sufrimiento, aunque ya estás acostumbrada. Acostumbrada a saber cuándo explotas, cuándo se preocupan por ti, cuándo ya no te soportan, cuándo ya no te soportas saber qué hacer y decir, para evitar un público innecesario y mantenerte en tu soledad tan implosiva solo porque tu tristeza es aberrante y destructiva para los demás. Para ti es lo normal. Saber cuándo no confiar de más porque sientes que lo que sufres es demasiado, suficiente para arrasar cuando te desbordas. Saber que eres azufre, te contienes como puedes, pero cuando te derramas quemas todo lo que quieres. Saber que eso no te hace ningún bien, pero que tampoco hace daño a nadie más. Y lo peor, que con eso te basta porque no quieres ver sufrir a quien te ama, porque no quieres en ti más miradas, porque no quieres sentirte desolada por el abandono del amor que te pueda tener tu pequeño horror, porque en el fondo sabes que tu malestar te abraza más fuerte que cualquier persona o lugar. Wow, wow. Eh, Explícanos, por favor. Sí, con este poema lo que quería decir básicamente era que a veces la comodidad, el conformismo de estar mal nos hace como no querer pedir ayuda, porque a veces es mucho más cómodo quedarte en ese pozo que sabes que si no haces nada no vas a salir, que las cosas no van a cambiar, en vez de intentar salir con esa inseguridad de decir, ¿habrá algo ahí fuera? ¿Me espera algo? ¿Podré conseguirlo? Es básicamente eso lo que quiero decir con el Y poema. yo quiero hacer ahí como una comparación y es como cuando queremos quedarnos en la zona de confort. O sea, para Exacto. mí cuando lo leí fue como es quedarte en lo que ya conoces porque lo desconocido te genera miedo, te genera Mm, susto, te genera como esa intranquilidad de decir qué puede pasar si yo cambio de camino. Pero lo exacto. que no sabemos es que muy seguramente cuando ya empieza la voz aquí a decir es hora de cambiar, es hora de cambiar, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo porque nos vamos a encontrar seguramente con cosas desconocidas, pero cosas Ujú. que realmente pueden valer mucho la pena. Entonces, sí es el llamado de, obviamente, darnos cuenta, concientizarnos de que muchas veces sí es mejor, o no es que sea mejor, siento que es como El cosas momento. nuevas, ¿me entiendes? Sí. O sea, abrirse a cosas nuevas, a cosas diferentes.
y poder conocer otras oportunidades que la vida a uno le Totalmente, presta, sí. le da, ¿no? Le regala. Entonces, qué bonito y qué maravilloso en serio tenerte aquí, Sofi. Muchísimas gracias por compartirnos este poema tan maravilloso, tan espectacular. Fue para mí muy grato poder hacer esta entrevista o que estuvieras aquí en este podcast. Para mí de verdad me enorgullece un montón tener personas como tú aquí sentadas. Gracias, de verdad. Y a mí me encanta poder compartir aquí mis palabras, poder dar mi opinión y estar contigo, que me encanta. Muchísimas gracias. Como tradición de luz en este podcast, vamos a sacar una cartica de ángeles, ¿vale? La que más te guste, con la que más conectes. Esta de aquí. Ok. Con la que más conectes. Venga. Vale. ¿Cuál es el primero? La que quieras. Si quieres compartirla, ¿no? Claro está. Si la quieres compartir, Sí. por favor, compártela. Empecemos con la grande, va. Vale. Escucha el silencio. Aquietar la mente te ayuda a vivir este momento sin distraerte y a conservar tu poder. Cuando la mente está inquieta, cuando tu atención está puesta en mil y una cosas distintas, aparece el estrés y la falta de armonía. Práctica. Hoy resérvate un rato para sentarte y relajarte. Apártate de las distracciones del día y dedícate a meditar. Escucha el silencio que reine en lo más profundo de ti. Vale. Es un buen consejo, sobre todo para este momento que tengo 1000 proyectos. Es un consejo de luz Sí. que esperamos, obviamente, que los ángeles esperan, obviamente, que lo recibas con todo tu corazón. O sea, que apertures tu corazón para que recibas ese mensaje tan poderoso en Vale. este momento y que te lo lleves contigo a donde quiera que vayas. Sí. Y ahora vamos a leer el pequeño de Arcángel Jofiel. Ley del presente. El 80% de tus problemas están en el futuro. De esos, el 99% nunca sucederán. Vive lo que existe hoy. Libera el pasado y el futuro. Esto es algo que tendría que tener presente mucha gente. Eso que acabas de mencionar me parece sumamente importante porque ya sabes que el exceso de futuro es ¿qué? Ansiedad. Y el exceso de pasado es depresión. Sofi, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, en este espacio, compartiendo conmigo y con todas las personas que nos están viendo en este podcast. Fue maravilloso tenerte. Sí, yo estoy encantada de haber podido estar aquí hoy con todos vosotros y espero que mis palabras os hayan servido de mucho para poder como apaciguar la mente un poco y poder aprender pues de lo que ha sido mi experiencia también. Y muchas gracias por haberme tenido aquí y por considerarme como invitada a tu podcast. Una invitada muy especial. Les quiero, ya finalizando, mostrar el poemario. ¿Lo pueden conseguir dónde? En Amazon o contactando directamente conmigo a través de mis redes sociales. Dinos tus redes sociales. Mis redes sociales son Redmuntears, separado por barras bajas. Okay. Redmuntears. Igual yo los voy a poner aquí abajito. Sí. Ajá, sí, para que puedan ir directamente y si lo quieren comprar, ahí está.